pestaña, ceja y mucha oreja. Con el pastor Luis Orozco desde Voces Juveniles, quien va a ser nuestro orador de la campaña nacional. Jesús es suficiente. Pastor, ¿cuál es su nombre completo? Luis Jonathan Orozco Salinas. ¿Qué lo motivó a empezar a estudiar teología? Me motivó la gratitud a Jesús porque Él ayudó a mi familia en tiempos muy, muy difíciles y el ver cómo nos sacó adelante a todos me generó las ganas de servirle. ¿Quién lo inspiró a estudiar la carrera? Jesús primeramente, pero también hubo un hombre que me inspiró mucho, el pastor Baraka Muganda. Él llegó a dar una semana de oración a la iglesia donde yo asistía. Él sirvió muchos años como director de Jóvenes Mundial y cuando él predicó e hizo un llamado para todo aquel que quisiera ser un pastor, yo sentí calentito aquí en mi corazón y desde entonces decidí que sería un pastor. ¿Cuánto tiempo tiene en el ministerio? 17 años. ¿Cómo surge esta palabra o esta frase célebre, ojo, pestaña, ceja y mucha oreja? Surge gracias a un amigo pastor que se llama Luis Rodríguez Zárate. Él predicó, yo escuché en un sermón, me gustó la frase, pero nunca pensé usarla. Años después, queriendo enfatizar en un sermón algo que era importante para mí, se me ocurrió decirla. Y noté la reacción de las personas, aún las más distraídas, los dormidos, ¿no? Despertaron. Y entonces encontré que cuando Jesús en la Biblia quería decir algo, no está registrado en la Biblia, él decía, de cierto os digo, o en verdad te digo. Jesús llamaba la atención cuando iba a decir algo importante. Se me ocurrió que esa podría ser una frase para resaltar algo y desde entonces es usual para mí. ¿Qué sensación hubo o sentimiento la primera vez que predicó? Muchísimo miedo, pero también mucha alegría. Yo lo disfruté y esas sensaciones no han cambiado hasta el día de hoy. Cuando salgo a alguna iglesia, a alguna congregación o en un evento juvenil, tengo miedo, pero lo disfruto mucho. ¿Qué es lo que más le gusta de las campañas? Me gusta de las campañas que son oportunidades. Son oportunidades para que las personas intencionalmente puedan tomar decisiones por Jesús, decisiones espirituales. Creo que ese es el plus de las campañas. Deberíamos tener esa oportunidad siempre, Claro. pero de alguna forma las campañas abren ese parteaguas en nuestras iglesias. ¿Cómo surge en el eslogan? Porque me comentó que fue parte de buscar el nombre, ¿no? Jesús es suficiente. Oh, sí, claro. El título de la campaña es un mensaje para mí, en primer lugar. Jesús es suficiente. Me quita el miedo, me quita el temor, porque es Jesús el que va a hablar durante esa campaña. Y creo que el título significa mucho ya por sí solo, dando una respuesta a la necesidad de las personas. No ocupas más. Jesús es suficiente. ¿Cómo supo en su vida personal que Jesús fue suficiente? ¿Cómo supe? Es algo que supe cuando era niño. En ese contexto que te platiqué, no hay tiempo, mi familia atravesó momentos muy difíciles, pero aunque ya dije eso, voy a puntualizar esto. Mi papá un día se perdió 3 días. No teníamos teléfono, no teníamos manera de localizar. Yo creí, porque amigos me decían que papá había muerto. Siempre regresaba. Él tuvo una complicación, un accidente. Ese día yo me aparté y puse en práctica la oración. Por primera vez de verdad en mi vida. Y oré tanto a Dios que mi papá volviera. Y volvió. Los motivos para que él volviera fueron milagros. Y él tuvo un accidente automovilístico muy fuerte. Y se salió de la ambulancia. Dios lo cuidó. Yo conecté eso con mi oración. Y después le platiqué a mi papá se quedó pensando y dijo, tu oración fue escuchada. Y eso me hizo clic y entendí que Jesús es suficiente, no solo en la teoría, sino en la práctica. ¿Cómo podría compartir hacia los jóvenes o cualquier persona que esté viendo a través de estas plataformas digitales que Jesús es suficiente para su vida? ¿Cómo podría compartir? Bueno, la estructura de los sermones que disfruto transmitir son muy sencillos.
Creo que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, siendo la majestad del cielo, la majestad, el más sabio de todos, se limitó a hacer dos cosas cuando hablaba. Jesús hacía preguntas y contaba historias. Hacía preguntas para que pensáramos, pero contaba historias para evidenciar lo que estaba diciendo. Entonces, mi oración es poder transmitir en la campaña y siempre que hable, a través de historias reales, verídicas, que yo colecciono en el camino, mostrar esas historias como evidencia de que Jesús es suficiente. No solo en palabras y en papel, sino en la vida de otras personas. ¿Cómo ha sido el proceso de elaborar estos sermones que se van a estar escuchando en la semana de la campaña nacional? Te voy a ser bien sincero, Aranza. No ha sido sencillo. Yo predico muchas veces, pero por supuesto, predicar ante cámaras y personas y saber que hay muchas personas, en algún momento del proceso me bloqueó un poco. Porque siempre cuidas qué decir, qué no decir, hasta que finalmente recordé que la esencia de la predicación es Jesús. Por eso el título para mí es importante. Él es suficiente, Él sabe quién necesita escuchar, y mi oración al prepararlos ha sido: Señor, permite que esto sea útil para alguien, y tú que sabes quién va a escuchar, dirige esta preparación. Entonces, ha sido un proceso, yo le pondría este concepto, o así lo enmarcaría, de crecimiento. Crecimiento espiritual. Sí. Por último, ¿qué mensaje compartiría a aquellas personas que aún no han experimentado este crecimiento espiritual, esta cercanía con Jesús, que no han experimentado que Jesús es suficiente en sus vidas respecto a la campaña? Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Así que quizás no tienes idea de todo lo que está detrás de esta campaña. Esto que estamos haciendo con Aranza aquí y con Voces Juveniles es parte de este esfuerzo. Hay mucha gente detrás de esta campaña, pero no tendrá impacto absoluto en tu vida si Jesús no es suficiente, primero para ti, y segundo, si no lo compartes. Entonces será una transmisión más de internet. Tendrá impacto y significado para ti si permites que Jesús pueda realmente ser relevante en tu vida, y eso lo haces desde que te levantas. Mi invitación es que Jesús sea suficiente de verdad, para que tengas tantas ganas que no puedas detenerte al compartir esta semana de evangelismo. Agradecemos, pastor, porque se ha tomado el tiempo de poder realizar estas entrevistas a lo largo de la semana y durante estos meses que se va a estar transmitiendo, compartiendo en las redes sociales acerca de esta gran campaña nacional. No lo olviden, del 14 al 21 de septiembre estaremos transmitiendo y gozándonos de esta gran campaña nacional. Jesús es suficiente.